Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar otra de las utilidades que pueden tener las vistas. Hasta ahora hemos utilizado el sistema de las vistas para rematar cuellos y también para rematar sisas, pero se puede utilizar para más cosas, siempre y cuando tengan curvas. Por ejemplo, en este caso tengo preparada una prenda que tiene un bajo que, como veis, como podéis comprobar, es muy curvo. Esto se puede rematar de dos maneras. Una de ellas es haciendo un dobladillo o un bajo muy pequeño, porque si lo hacéis más grande os costará mucho trazar la curva, o se puede directamente hacer una vista para rematar este tipo de bajos, y es lo que os voy a enseñar a hacer ahora. Aquí tengo el patrón que he utilizado para hacer esa prenda. Lo que voy a hacer es trazar una pequeña vista que me remate lo que es todo el bajo, tanto en el delantero como en la espalda. Voy a hacerlo de unos 3 centímetros y es simplemente coger todo el bajo y terminar de dibujarlo. Hacemos así y aquí, bueno, me subo un poco así y ya está. Lo mismo con la espalda, pues a 3, todo a 3. Esto que acabo de hacer no es necesario hacerlo si no os acordáis, pero simplemente para que a mí me quede mejor visualmente he decidido que la parte que va a ir unida costura con costura que mida lo mismo. Yo lo que voy a hacer es coser independientemente el delantero y la espalda con sus respectivas vistas y luego juntarlo. En ese caso, bueno, pues si no me coincide en esta altura nos da un poquito igual, pero si habéis elegido que también se puede hacer coser primero la prenda y después ponerle la vista va a suceder como cuando hacemos el cuello, que esto tiene que estar unido antes de ponerlo en la prenda. Entonces, si vais a optar por esa opción, ahí sí que sería obligatorio que esto nos midiera lo mismo, puesto que tiene que ir unido antes de ponerlo a la prenda. Yo ahora que tengo esto, lo voy a recortar y lo voy a trasladar a la tela. Antes de recortarlo, os recomiendo que os marquéis qué parte corresponde al delantero y qué parte corresponde a la espalda. En mi caso, los dos tienen curva y podría llevarme alguna confusión, así que si vais a hacer una cosa así, conviene que lo marquéis primero y luego también lo trasladéis a la tela para que sepáis con qué pieza estáis trabajando. También es importante marcar la parte que corresponde al lomo de la prenda y una vez que lo tenéis, ya sí que lo podéis poner doble sobre la tela. En este caso, voy a tener que dar la vuelta. Una vez que lo tenéis puesto, tenéis que tener en cuenta cuáles son los lugares que requieren que dejéis margen de costura y cuáles no. Si tenéis dudas o si os liáis mucho, le podéis dejar 2 centímetros a todo y bueno, ya estaría. Pero un poco también para que sepáis con qué estáis trabajando y dónde tenéis que poner las costuras en este caso, os lo voy a enseñar. Cuando estamos tratando de un bajo, resulta que las costuras que nosotros necesitamos no son las mismas que necesitamos en el cuello. En este caso vamos a necesitar que esto de aquí tenga su margen de costura, porque es lo que va a estar pegado al bajo de nuestra prenda y tiene que estar cosido de alguna manera. Y esto de aquí también necesitamos poner costuras porque es lo que va con el costado de nuestra prenda. Cuando estábamos trabajando con el cuello, dejábamos costura en el hombro, que bueno, imaginaos que es esto, y dejábamos costura en la parte superior. Como veis, en este caso nos cambia el lugar en el que estamos dejándole margen de costura. Y en este lado lo mismo, en el costado le ponemos costuras y en el bajo le ponemos costuras. Bueno, pues así es como quedaría una vez recortado. Le he marcado aquí un piquete para distinguir el centro de nuestro bajo y en este también. Y también le he hecho unas pequeñas marquitas porque aquí es donde termina la costura de mi prenda. Entonces, bueno, pues también conviene, es interesante que las pongáis. Con este sistema lo que vamos a conseguir es que podamos hacer bajos con muchas formas curiosas. Podéis jugar y hacer lo que queráis con este tipo de bajos. A mí, si en su momento me hubieran enseñado cómo hacer una vista, este tipo de traje me hubiera quedado muchísimo mejor. Vosotros podéis jugar con este tipo de vistas y, como veréis, sacarle la forma que queráis, tanto la redondeada que yo estoy haciendo para esta camiseta como mismamente hacer un bajo hecho de picos. Simplemente es utilizar el
mismo sistema. Yo ya lo tengo rematado y os recomiendo que lo hagáis antes de ponerlo sobre la prenda, porque luego será muchísimo más difícil de rematar. Entonces siempre conviene que lo hagáis antes de ponerlo a la prenda. Y ahora, ya que lo tengo, sí que lo tengo que poner cada uno con su respectiva prenda. Este de aquí, que tiene menos curva, va con la parte delantera, y este que tiene más curva va con la parte de la espalda. Esta es la prenda que tengo preparada. Obviamente, si nosotros ahora mismo cerramos el bajo con la vista, el bajo, si no me gusta si es muy largo o si es muy corto, pues ya sería inamovible. Eso quiere decir que antes de sacar el patrón de la vista y antes de ponerme a trabajar con ello, he montado la prenda previamente, me la he probado, he arreglado el bajo, si estaba corto, si estaba largo, si la curva no me gustaba, lo he arreglado y lo he desmontado otra vez. Tengo montado el hombro porque esa costura no afecta para nada, pero como veis los costados los tengo desmontados. Eso es porque voy a montarle la vista a cada uno de sus correspondientes lados y después uniré los costados. Empezamos por la pieza delantera. Como veréis, le he marcado el centro en el bajo. Esto no es necesario marcárselo en todas las prendas a los que le hagáis. Sí que es importante marcar el cuello, pero muchas veces en el bajo, si vais a hacer un dobladillo, no hace falta que lo marquéis. En este caso, como voy a poner una vista, me va a servir como punto de referencia y de guía para que la vista pues no se me quede muy descasada. ¿Veis? Hago coincidir el centro y también los costados, y esto nos ayudará a que el bajo no se nos retuerza. Entonces, esta es la prenda puesta del derecho. Ponemos derecho contra derecho, fijamos el centro y fijamos el costado. Una vez que lo tenemos fijo, marcamos el resto de alfileres y como veréis se va rellenando prácticamente yo solo y apenas os costará esfuerzo. Bueno, pues hacemos lo mismo con la espalda. Una vez que lo tenemos ya bien hilvanado y bien fijo, vamos a pasar a coserlo con la máquina. Sin embargo, antes de ponernos con ello, quiero marcaros una cosa. Siempre todas las costuras las llevamos hasta el final. Bueno, pues en este caso no. ¿Veis aquí esta marca que he hecho? A partir de aquí es donde empieza la costura de mi camiseta. Es decir, que cuando yo vaya a coser el bajo, si quiero que esto me salga bien, en vez de hacer así ti, 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 y acabar donde acaba la tela, me voy a quedar a la altura de donde va a empezar mi costura de la camiseta. Es decir, aquí. Esto está a 2 centímetros, que es el margen de costura que yo me he propuesto para esta prenda. Ahora que lo tenemos cosido, hay que recortar un poco el sobrante. En primer lugar, sin miedo, cortamos aquí hasta justo donde empieza nuestra costura. Y recortamos un poquito todo este sobrante de tela, que es mucha, como así, más o menos a 1 centímetro. Y ahora que lo tenemos recortado, vamos a hacer una puntada de asiento que me una la vista con la costura. La puntada de asiento se da como a un par de milímetros de nuestra costura y con una puntada larga. Yo la tengo al 3,5. Y ahora, para que esto nos quede bonito, hay que perder un poquito de tiempo asentándolo con la plancha. Bueno, pues ya que tenemos asentado el bajo y bien dado la vuelta, bien planchado, hay que empezar a unir las costuras de los costados, derecho contra derecho, como siempre hacemos, y tenemos que tener en cuenta que nuestro piquete debía estar dado hasta el final, porque si no esto luego nos quedará bien. Si no lo hubiéramos hecho, se nos podría quedar la vista mirando hacia afuera. Veréis que si os ha olvidado hacerlo, no podréis hacer esta costura. Entonces, hacemos cuadrar precisamente, justo, exactamente, con mucha precisión, nuestras dos costuras en este punto que veis aquí. Y ahí es donde vamos a empezar a coser. Este es el bajo, el de la espalda es este, que es un poquito más largo que el delantero, y esta esquina siempre nos debe coincidir. Y así lo hacemos con la otra costura del costado. Yo, fuera de plano, voy a terminar de coser esto, lo voy a rematar, le voy a poner las mangas y ahora os enseñaré cómo queda. Ya he terminado más o menos la prenda, le he hecho el cuello y le he puesto las mangas. Podría decirse que esto ya está terminado, pero hay un pequeño detalle que quiero que le prestéis atención. En cuanto a la vista de los bajos, sucede que la gravedad hace su efecto y tiende a verse por debajo.
¿Veis? Y en la parte de atrás sucede lo mismo. Para que esto no nos pase, tenemos que darle un pespunte o una puntada invisible para sujetar esa vista y que no se nos vea por debajo. Yo le voy a dar un pespunte porque esto es una camiseta y es una prenda bastante informal, pero lo que os digo siempre, si estáis cosiendo una prenda que sea más formal o con tela tipo camisa, pues os recomiendo que la puntada, en vez de ser un pespunte, que le dediquéis un poquito más de tiempo y le hagáis una puntada invisible, nada, simplemente que sujete esto. Pero también, al haber hecho las vistas independientes, sí que quiero reforzar esta costura para que no se me abra. Entonces, lo que voy a hacer es las costuras las voy a llevar hacia la espalda y le voy a dar un pespunte cortito, solamente en este trocito, para que una vez que nos lo pongamos no se nos abra esto. ¿Veis? Ahora que lo tengo muy bien sujeto con alfileres, voy a pasarle un pespunte con la máquina de coser y aprovecharé uno de los costados para empezar a coser. Bueno, pues ahora sí que está terminada la prenda. Así sería la parte delantera y la parte trasera que cuelga un poquito más. Así es como os debería quedar el lateral. Y con esto ya estaría el vídeo por hoy. ¡Hasta luego!